Ya. Muy buenas noches. El día de hoy es el último taller del año, justamente dirigido para los intérpretes y para los modelos. A nombre del equipo agradecemos a todos los modelos lingüísticos que el día de ayer algunos han estado presentes y que el día de hoy también se están haciendo presentes, ¿no? Porque la idea es generar estos espacios para poder compartir con ustedes. Desde el Ministerio de Educación queremos de que todos nuestros modelos y todos nuestros intérpretes tengan esta información, al igual que también brindamos estos talleres a los docentes, a los directivos, a los equipos SANE, a los profesionales de los CREVES. Entonces queremos que todos tengan esta información y el tema de hoy es concientizando y valorando la diversidad de estudiantes sordos. Voy a compartir pantalla, por favor, y me dejan de destacar para que en la grabación solamente figure la intérprete, ¿ya? Gracias. Ya para cerrar el tema de hoy, miren, este es el tema, concientizando y valorando. ¿Qué es concientizar? Es estar informado, es conocer. Conocer que dentro del entorno de la sociedad, de la comunidad de las personas sordas, hay una diversidad de estudiantes. Es por ello que el día de hoy, el tema que vamos a tratar, el primer tema, es la respuesta educativa para los estudiantes sordos que son usuarios de la lengua de señas. ¿Ya? Ese es el primer tema del día de hoy. Entonces, cuando hablamos de una respuesta educativa, ya las normas en Perú han cambiado. Tenemos que centrarnos en las fortalezas de los estudiantes sordos, en las infinitas habilidades que tienen, porque ellos tienen muchos intereses y muchas motivaciones para aprender. Y también la escuela le debe brindar todos estos apoyos para que puedan desarrollar las competencias del currículo. Y acá podemos ver un trabajo coordinado entre la docente, el intérprete y el modelo lingüístico en beneficio de todos los estudiantes sordos que son usuarios de la lengua de señas. Entonces, como punto número 1 de este tema, vamos a conocer el marco normativo vigente, porque a veces no hay espacios para poder, como quien dice, difundir este marco normativo, ¿no? Hay que estar actualizados de estos cambios que ahora se están dando en educación y se le está capacitando a los docentes, a los directivos, porque tenemos nuevas normas, ¿no? Estamos ya en una escuela que se centra en el estudiante y en sus características y en la diversidad y sobre todo pone énfasis en el proceso de aprendizaje. Todos tienen que aprender. Ese es el lema desde el Ministerio de Educación. Y empezamos con esta norma, ¿no? Justamente esta ley que otorga reconocimiento desde el año 2010 nos habla, ¿no? De que las personas sordas o personas con discapacidad auditiva son aquellas que encuentran algunas barreras, ¿no? Y estas barreras son de tipo en el aspecto comunicativo, ¿no? Esa es la idea de que conozcamos un poquito más el término de barreras y también podemos ver que dentro del artículo 1, ahí se especifica claramente, por eso le he puesto unas flechitas, que esta disposición no afecta la libre elección del sistema que puede utilizar la persona sorda para comunicarse en la vida cotidiana. Recordemos que como hay diversidad de personas sordas, también pueden hablar, también pueden leer los labios, también pueden oralizar, pueden enseñar, etcétera, ¿no? Dentro de esa diversidad hay que valorarlas, respetarlas y sobre todo tener una comunidad de armonía para todos y de acogida. Entonces, conociendo estas normas que hay en nuestro país, hablamos del reglamento de la ley que fue aprobada en el año 2017 y hablan del acceso a la educación de las personas sordas. Y ahí mismo dice la norma, ¿no? Que se imparte en los lenguajes, modos y medios de comunicación más apropiados de acuerdo a su necesidad y en un entorno que le permite el acceso a la información y al aprendizaje. Entonces, como son diferentes lenguajes, medios, modos, podemos ver diferentes personas que son usuarias de la lengua de señas, inclusive
tienen audífonos, pueden también estar implantados y también pueden ser usuarios de la lengua de señas, ¿no? Unos que tienen padres sordos que desde temprano aprenden, otros que aprenden en la adolescencia la lengua de señas, ¿no? Esa es la diversidad que hay de estudiantes sordos en todas las escuelas a nivel nacional. Y la norma también nos habla de la participación del modelo lingüístico. Miren cómo el rol tan importante que ustedes cumplen en las escuelas a través de los contratos CAS ya está en este marco normativo, ¿no? Y justamente hablan de que las instituciones públicas y privadas, ya sea de básica regular o de básica alternativa, deben garantizar la participación de modelos lingüísticos que contribuyan al desarrollo de la lengua de señas. ¿Por qué hay estos temas? Porque tenemos que tener a los modelos en las escuelas que tengan el conocimiento, que las normas vigentes avalan su trabajo y ustedes deben tener conocimiento. ¿En qué norma está donde hablan del modelo? Ahí está, en el reglamento de la ley. También está en la misma ley 29.535 y vamos a seguir conociendo un poquito más artículos de esta norma, ¿no? También hablan de la participación del intérprete de la lengua de señas, ¿no? Es una intervención progresiva porque queremos, pues, que existan más escuelas, ¿no? Ahora, por el momento, hay 16 regiones que cuentan con modelos y con los intérpretes a través de contratos CAS, pero para el próximo año van a haber más novedades, ¿no? Se tiene que ir incrementando poco a poco porque el rol que cumple el intérprete justamente es eliminar esas barreras comunicativas, ¿no? Entonces, dentro de las normas también hablan que en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas, en el caso de la evaluación de los estudiantes que son usuarios de la lengua, y los que no lo son también, aquellos que no son, ellos van a las escuelas a desarrollar las competencias del currículo, ¿ya? En algunos casos se le tiene que hacer las adaptaciones curriculares. ¿Para qué? Para que ellos puedan comprender de repente algunos formatos que son de modo oral, ellas lo pueden tener a través de los subtítulos, a través del intérprete, a través de videos de repente que vengan con el apoyo de alguna interpretación, si es que con tiempo se ha trabajado estos materiales y al momento de evaluar tiene que ser una evaluación flexible, porque la evaluación ya no es como antes sabe o no sabe, no, la evaluación te mide el proceso, ya no te mide el producto final. Ya la maestra va evaluando cómo este joven sordo va desarrollando las competencias del currículo y por ello requiere estas adaptaciones, que por ello el equipo SANE va a las escuelas, orienta, capacita a los profesores, a los directivos, justamente para que se le brinde esa flexibilidad para que ellos puedan desarrollar las competencias del currículo y puedan aprender. La idea es que los estudiantes sordos, cuando están matriculados en la educación básica regular o básica alternativa, ellos tienen que aprender, ¿no? Aprender con el apoyo de la accesibilidad a través de diferentes formatos y medios. Y acá también dice de que teniendo como referencia las adaptaciones curriculares correspondientes al grado, ciclo o nivel, sin afectar su derecho de usar la lengua de señas peruanas, el castellano escrito o su lengua materna cuando sea necesario. Entonces recordemos que todos los docentes, todos los modelos lingüísticos, todos los intérpretes tienen que pensar que en las escuelas hay una diversidad de estudiantes, ¿no? Van a haber estudiantes que recién aprenden la lengua de señas, jóvenes que recién aprenden, quizás niños que recién aprenden, van a haber escuelas donde ya cuentan con el modelo y ven que muy rápido van desarrollando la lengua de señas. Van a haber escuelas de repente que aquellos sordos también que utilizan la lengua de señas también, leen los labios, ¿no? Entonces, esta diversidad de estudiantes nos permite de que debe haber una respuesta educativa que responda a la diversidad de estudiantes que son usuarios de la lengua de señas. Y eso es lo que estamos haciendo en estos talleres a nivel nacional a los docentes, a los del SANE,
a los del CREVE y a toda la comunidad educativa, que estén informados para eliminar estas barreras que hay. Entonces, cuando hablamos de un acceso a la educación de las personas sordas, recordemos que se respete el derecho ya de recibir una educación intercultural bilingüe. Bilingüe, prefijo bi, es de dos lenguas, en lengua de señas y una segunda lengua en castellano escrito o cualquier otra lengua originaria, porque recordemos que hay un sordo de repente que es en Ayacucho y sus padres hablan quechua, pues su segunda lengua va a ser el quechua en la modalidad escrita, porque estamos hablando de unas segundas lenguas, ¿no? De acuerdo a su contexto. Si vive en la selva y de repente sus padres son de una comunidad aguajú, también va a tener que escribir una segunda lengua en aguajú. Entonces, vamos conociendo estas normas y acá podemos ver en esta imagen que lo que prima es el currículo nacional donde se encuentran las 31 competencias que todos los estudiantes, ya sean sordos, oyentes, tienen que desarrollar. Lógicamente que los chicos sordos se le tiene que brindar los recursos y los apoyos para permitirle que tengan acceso a todo tipo de información. Podemos ver, como dice la norma, que su primera lengua es la lengua de señas, que es su primera lengua donde se tiene que desarrollar todas estas habilidades lingüísticas para que sea una base para que pueda adquirir una segunda lengua en su modalidad escrita. Queremos sordos a futuro con una autonomía en la comprensión de textos escritos y en la producción de textos escritos, ¿no? Que es tan indispensable para que ellos estén motivados en terminar una primaria, llegar a una secundaria y tener aspiraciones de tener una carrera a nivel superior, ya sea técnico productivo, ya sea a nivel técnico o a nivel universitario, ¿no? No debe haber barreras porque se le está brindando la flexibilidad y los apoyos que ellos requieren y la comunidad educativa y la familia deben involucrarse, que cuando los estudiantes sordos son usuarios de la lengua de señas, su primera lengua natural es una lengua visual, gestual, debe de primar en el contexto familia, en el contexto escuela. Por ello, debe tener todos los apoyos para desarrollar primero una lengua y después una segunda. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? En el currículo nacional, en la página 15. Justamente en el pie de página hablan que la respuesta educativa bilingüe para estudiantes sordos, si su primera lengua es la lengua de señas, una segunda lengua va a ser el castellano como una segunda lengua. Así como es el inglés para los oyentes, para los sordos puede ser el castellano como segunda lengua, pero en la modalidad escrita. Porque recordemos que este castellano como segunda lengua es para las 47 lenguas originarias que tiene el país y para los que son usuarios de la lengua de señas. Entonces ya hemos conocido un poquito más de todo este marco normativo vigente, ya, para que tengan conocimiento, acceso, porque a veces cuando vemos la norma, uy, muchos artículos hay, ¿no? Entonces he sacado un resumen que tiene que ver con la respuesta educativa para los estudiantes sordos y ahora vamos a conocer esas barreras. Lo habíamos indicado en el taller anterior de que hablábamos de 4 tipos de barreras que dice la norma, pues ahora vamos a ver cuáles son esas barreras y qué podemos hacer nosotros como intérprete y como modelo para identificar estas barreras e ir eliminándolas progresivamente, porque estas barreras van a impedir que el estudiante sordo pueda aprender, ¿no? Porque estas barreras dificultan, son un obstáculo en su aprendizaje y tenemos que saber cuáles son para poder eliminarlas. Y empezamos por la primera barrera que son las actitudes de las personas, ¿no? Hay veces piensan los docentes, uy, estudiante sordo, yo no sé lengua de señas, yo no estoy capacitado, que el ministerio no me capacita para atender a chicos sordos, yo no estoy preparado, profesora Clara, yo ya me voy a jubilar, y un montón de excusas, barreras. Entonces, esas barreras impiden que el maestro
pueda poner en práctica su creatividad, el deseo de ayudar al sordo de repente con unas fichas adaptadas, brindarle otro tipo de material, ¿no? Estas actitudes a veces negativas no contribuyen para que le brinden los recursos y apoyo para que los estudiantes sordos puedan aprender y también todos los estudiantes tienen el derecho de aprender. Es por ello que estas actitudes negativas se tienen que revertir cuando ya deben de los maestros, los directivos, se les tiene que ir concientizando, informando que los estudiantes sordos, su única barrera es la comunicativa, porque ellos tienen muchas habilidades, muchas potencialidades, muchos intereses y motivaciones para aprender. Y ellos tienen un proyecto de vida al igual que tienen nuestros hijos que son oyentes, ¿no? Ellos no tienen limitaciones para lograr sus metas y sus sueños. Es la escuela la que le debe brindar todos los recursos para que ellos puedan desarrollar las competencias del currículo y puedan aprender. Por eso, docentes deben estar informados, actualizados, eliminar esos prejuicios. Yo no puedo, yo no estoy preparado, yo no sé lengua de señas, yo no sé comunicarme, etcétera, etcétera. Y por eso se dan estos talleres, ¿no? Y estamos dando estos talleres a nivel nacional y van a continuar dando los talleres desde el ministerio, desde las direcciones regionales, porque tenemos que cambiar esas actitudes. La segunda barrera es la accesibilidad, porque sabemos de que los estudiantes sordos deben usar una lengua natural como su primera lengua, ¿no? Pero a veces se cree, hay mitos, hay estas, es como quien dice que estas creencias que la lengua de señas no es una lengua, piensan que no, que mover las manos, que son gestos. No, debemos concientizar de que la lengua de señas es una lengua natural, es un idioma, es una lengua accesible, es una lengua que le permite tener el conocimiento del mundo y justamente cuando no valoran la lengua de señas es que se generan estas barreras comunicativas. Por ello, la comunidad educativa debe conocer sobre la importancia de la lengua de señas para las personas sordas que son usuarios de la lengua de señas, ¿no? Y también deben conocer y aprender y valorar la lengua de señas, ¿no? Porque sabemos que su primera lengua le permite este desarrollo integral, un desarrollo afectivo, cognitivo, social, educativo, como cualquier otro estudiante. La tercera barrera, que son las barreras curriculares y didácticas, ¿no? Tiene que ver con la respuesta educativa. A veces la maestra le da lo mismo a los chicos oyentes y a los chicos sordos. Habla en el aula, copien, habla, explica, habla, pero no le brinda la accesibilidad. Entonces, para eliminar estas barreras, debemos de pensar en prácticas docentes heterogéneas, que en el aula hay diferentes formas de que los niños van a ir aprendiendo. Entonces, la maestra debe tener diferentes estrategias, diferentes recursos, ¿no? Y deben ser recursos adecuados y accesibles que respondan a las características de los estudiantes y no respondan a los intereses de los docentes, ¿no? Ya se tiene que ir cambiando esta mirada de una nueva educación y las evaluaciones deben ser flexibles. Por eso hay que brindar recursos de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las características de los estudiantes, porque los docentes deben de dar respuesta educativa de acuerdo a la forma como aprenden los estudiantes, cómo se comunican los estudiantes. Los materiales, los recursos, la evaluación se debe de brindar de acuerdo a las características de los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de materiales educativos, son materiales que se le brinda dentro de esta sesión de aprendizaje, de esta experiencia de aprendizaje, que responden a las características de los estudiantes, ¿no? Y su función es desarrollar las competencias del currículo nacional vigente. No es que le doy un material, que pinte, que juegue, que coloree, que haga ahora. No, no es así. Los materiales cumplen una función que justamente les permite que desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes, ¿no? Respondiendo que todos los estudiantes sordos y oyentes van a las escuelas a aprender.
Entonces ya los maestros se les está capacitando a nivel nacional de que deben de pensar que como todos los estudiantes son diferentes, también los estudiantes sordos son diferentes. Y como yo tengo que responder a la diversidad de mis estudiantes que hay en el aula, le debo brindar recursos accesibles. En este caso, he puesto esta imagen de videos accesibles porque desde el Servicio de Apoyo Educativo Virtual se está elaborando una biblioteca donde va a haber bastante material informativo y también materiales de cuentos con lengua de señas. Van a haber todo un vocabulario amplio de la mayoría de regiones y van a tener acceso a estos videos donde se va a ver la persona, cómo configura las señas, cómo representa esa seña a una imagen, está el nombre y también está el audio, ¿no? Son videos accesibles que no solamente le van a permitir a la maestra aprender la lengua de señas, sino a las familias, a los compañeros y, ¿por qué no?, a los mismos estudiantes para poder incrementar su lenguaje en lengua de señas con estos videos accesibles. También los subtítulos que le va a brindar la maestra para seleccionar algún video tienen que responder a las necesidades y características de los estudiantes sordos, porque estudiantes sordos, si son pequeños, van a querer subtítulos con unas imágenes o con unos videos animados, ¿no? De acuerdo a la edad, pero ya cuando son jovencitos, los subtitulados tienen que ser en un contexto real, ¿no? Y también el subtitulado tiene sus configuraciones, ya sea en el tipo de letra, los fondos que pueden ir a las letras y también la velocidad con que se presentan los subtitulados para que respondan a las características de los estudiantes sordos. También se recomienda que en el aula puedan la maestra utilizar organizadores gráficos, ya que lo que dice en un texto lo pueden representar a través de la diversidad de organizadores gráficos que pueden trabajar en el aula. Materiales manipulativos donde tengan la escritura, ¿no? Para que ellos visualmente se active este input lingüístico para que puedan desarrollar una segunda lengua que es el castellano en su modalidad escrita. Y brindarle las experiencias a los estudiantes sordos que si tienen que exponer, no lo podrán exponer en forma oral, pero sí ponerlo a través de la lengua de señas. Exponer un texto, exponer un cuento. Hay un audio, por favor, prendido, darle la oportunidad, ¿no? Es por ello que la última barrera son de tipo organizacional, ¿no? Porque a veces en las escuelas cierran las puertas justamente por el desconocimiento de todas las fortalezas y habilidades que tienen los estudiantes sordos y dicen, no, no estoy preparado, ya no tengo vacantes, vaya a la otra escuela donde ahí sí están organizados, están preparados, capacitados, cualquier excusa ponen. ¿Por qué? Porque en la escuela todavía les falta que se generen estas prácticas inclusivas que respondan a la diversidad de estudiantes, porque todavía está en proceso que se instaure en la escuela esta cultura de valoración a las personas con alguna condición, en este caso a las personas sordas, porque hay mucho desconocimiento. Es por ello que desde la norma del año pasado, con el Decreto Supremo 007, ya está hablando de una implementación del diseño universal para el aprendizaje, donde lo hemos visto en el taller número 3, algo rapidito. Entonces, la idea es que ustedes también poco a poco vayan familiarizando de estos cambios normativos y cuáles son las barreras que impiden el aprendizaje para que también puedan sugerir, puedan orientar a los docentes y, ¿por qué no?, a las familias, ¿no? Porque mientras todos los que trabajamos en la escuela debemos de identificar las barreras que están afectando a los estudiantes sordos, estas barreras que impiden a su aprendizaje, y la idea es detectarla e ir eliminándola poco a poco. No se va a eliminar en un año, pero sí, cuando la identificamos, le vamos dando materiales, sugerencias, etcétera, para eliminar estas barreras. Entonces, ya para terminar, recordemos que los modelos lingüísticos y los intérpretes por este año están bajo la modalidad de contrato CAS en 16 regiones, justamente las regiones que están de color celeste. Pero para el próximo año se van a seguir implementando, se van a seguir aumentando la contratación en otras regiones. Es por ello que ustedes también están en estos espacios formativos, porque tenemos que manejar toda la misma información que tiene
tiene que ver con la educación de los estudiantes sordos que son usuarios de la lengua de señas. Ojo, porque también hay otro grupo de estudiantes que utilizan la lengua oral para comunicarse y estos espacios son importantes para que ustedes conozcan, porque no es su función también, ¿no? De repente hablar, su función del intérprete es interpretar, del modelo también desarrollar la lengua de señas, pero están acá justamente porque tenemos que estar todos informados de estos temas que también ya sabe la maestra inclusiva, que también ya saben los directivos y todos tenemos que manejar la misma información. Ya está destacada. No la veo. Ahí se encuentra destacada en nuestras pantallas. Ya está destacada, Claudia. ¿Logra Sí. visualizarla? Ahora sí, ya. Es que seguía viendo a Vanessa. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con el tema 2 y en esta parte de la diversidad de los estudiantes sordos, ahora nos toca dar una respuesta educativa para los estudiantes que son usuarios de dispositivos auditivos. En esta primera parte vamos a tocar un poco de la información que es relevante que ustedes conozcan. Si bien es cierto, ustedes no van a trabajar directamente en la enseñanza con ellos, pero sí es importante que manejen este tipo de información. Y más adelante, la siguiente docente va a continuar con el tema de las respuestas, ¿no? Los materiales que se necesitan y así mismo. Muy bien. Entonces, los estudiantes que usan dispositivos auditivos son los que usan el implante coclear o el audífono. Aprovechando el periodo sensible, vamos a recordar que este periodo es hasta los 3 años, ¿no? Si se tiene el objetivo que desarrollan el lenguaje hablado. Con los apoyos auditivos necesarios y su terapia específica en una temprana edad, se va a lograr desarrollar este lenguaje hablado. ¿Y qué ayuda a consolidar que este programa de audición sea favorable? Y es que van a haber cambios educativos que se han ido dando. Como sabemos, anteriormente, en un inicio, los estudiantes sordos eran educados en escuelas especiales y hoy en día se da un apoyo para la inclusión, ¿no? Para que estos estudiantes se incluyan en los colegios regulares, dando un chance a la comunicación por vía auditiva también. Y también esto va a lograrse justamente con los... Ya, gracias. Muy bien, entonces con el pasar del tiempo han ido cambiando de postura, tanto los profesionales como los padres de familia, hacia el uso de la audición. Y esto se va a dar también porque ahora hay equipamientos que van a diagnosticar más tempranamente a los bebés, ¿no? Ahora los audífonos son digitales, son programables, van a mejorar la señal acústica y van a ir reduciendo el ruido de fondo. También la tecnología va avanzando con el implante coclear y la edad de implantación ha ido descendiendo. Ahora los bebés que son implantados tienen acceso a los sonidos del habla suave. Es importante también por el diagnóstico temprano. Mientras más temprano se diagnostique y se inicie el acompañamiento correspondiente, mejores resultados se van a ir alcanzando. Aquí tenemos algunos datos estadísticos, como que un bebé de 18 meses que es implantado va a tener o va a lograr un 90% del habla inteligible. O los niños que son implantados hasta los 3 años y medio van a poder lograr obtener un 96% de potencial para desarrollarse de manera equiparable con sus pares oyentes. Y todo esto se va a ir dando de la mano con la práctica auditivo-verbal, que vendría a ser la terapia y que se va a fundamentar en el apoyo de la familia, ¿sí? La participación de los padres junto con el profesional correspondiente va a fortalecer esta interacción social para desarrollar estas habilidades auditivas y posteriormente lingüísticas. Muy bien, vamos a conocer ahora algunos términos que son importantes
que son importantes conocerlos para seguir entendiendo un poco más del tema. Vamos a hablar sobre lo que es la habilitación. En los niños con pérdida auditiva prelocutiva, que es adquirida en edades muy tempranas previas a la adquisición del lenguaje, en estos casos no se ha perdido ninguna destreza, pues probablemente es que nunca haya existido porque hayan nacido sordos. Por eso se usa el término de habilitación auditiva, porque al colocarle el implante o el audífono, vamos a habilitar esta vía, vamos a estimularla, vamos a hacer que recién vaya a percibir los sonidos. En cambio, la rehabilitación se centra en restablecer una destreza que ha sido perdida, probablemente en una poslocución, posterior a la adquisición del lenguaje. En estos casos, al colocarse el implante o el audífono, vamos a rehabilitar, vamos a restablecer, reestimular lo que anteriormente ya venía funcionando, pero que en algún momento se perdió. ¿Sí? Entonces, tanto la habilitación como la rehabilitación van a necesitar de equipamientos, del uso del audífono o del implante, y van a necesitar de un acompañamiento de la terapia específica para que se pueda desarrollar el lenguaje hablado. Todo esto va a depender de la edad. Si es a una edad temprana, los objetivos van a ser mejores alcanzados en comparación a cuando son rehabilitados o habilitados tardíamente. Otros términos que son importantes conocer es sobre la edad auditiva, y esta está referida al tiempo en que el niño ha estado oyendo óptimamente con un dispositivo electrónico como forma de ayuda. Entonces, si, por ejemplo, tenemos un niño de 5 años de edad cronológica que recién a los 3 años se le colocó los audífonos, va a haber una diferencia de 2 años. Quiere decir que está escuchando recién 2 años. Esos 2 años vendría a ser su edad auditiva. ¿Ya? Entonces, al tener unos objetivos claros con la edad auditiva, vamos a saber qué esperar. Si a los 2 años un niño de edad cronológica recién está comenzando a hablar, recién está comenzando a juntar sus palabras, es más o menos lo que se va a ir esperando en una edad auditiva de estos pequeños. La práctica auditiva o verbal vendría a ser la terapia en sí. Son las técnicas y las estrategias para promover el lenguaje hablado a través de la audición. Aquí es importante recalcar la diferencia entre la terapia auditiva y la terapia del lenguaje. Inicialmente, los niños que son habilitados y rehabilitados van a necesitar de este acompañamiento de la terapia auditiva, pues tienen que fortalecer sus habilidades acústicas. Más adelante van a acompañarse ya del lenguaje, ¿no? Ahí es donde entraría de la mano la terapia de audición con la terapia del lenguaje, pero inicialmente necesita aprender a escuchar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de los dispositivos electrónicos. Vamos a comenzar a hablar de lo que es el audífono. Este dispositivo amplifica los sonidos del lenguaje. Los bebés y los niños que los utilizan son del modelo retroauriculares, los que van por detrás de la oreja, y están unidos con un molde de silicona y está hecho a la medida de la oreja del pequeño. Estos dispositivos funcionan con pilas, como pueden ver en la foto, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan por si de repente a algunos estudiantes se les acabó la pila, ya no están escuchando, entre otros. ¿Y quiénes pueden usar audífonos? Entonces vamos a explicarlo a través de este audiograma. Como pueden ver en este audiograma, el círculo rojo representa al oído derecho y la X azul representa al oído izquierdo. En este caso, este estudiante está escuchando más o menos a 75 decibeles, 80 decibeles, lo que vendría a ser una pérdida auditiva severa, ¿no? Si ustedes ven en el audiograma,
Más arriba hay una sombra en forma de una banana, que es conocida como la banana del habla, pues encierra todos los sonidos del lenguaje que están dispersos en diferentes intensidades, a diferentes volúmenes y en diferentes frecuencias, pueden ser graves o agudas. Entonces, este niño en este caso específico, al tener la pérdida auditiva severa, no percibe los sonidos del lenguaje, ¿no? Le va a ser difícil poder generar un lenguaje hablado. En cambio, si se le coloca audífonos, al amplificar el audífono 40 decibeles más, va a poder escuchar más o menos dentro de la banana del lenguaje, ¿no? Va a estar percibiendo los sonidos del lenguaje, lo que le va a permitir más adelante desarrollar el lenguaje hablado. Entonces, ¿quiénes pueden usar audífonos? Las personas que tienen pérdidas auditivas de leves a severas, como lo podemos ver acá. ¿Y qué pasa si el estudiante tiene una pérdida profunda? Recordemos que las pérdidas profundas son a mayor de 90 decibeles, ¿no? Entonces, en este caso, como se ve acá, este estudiante con pérdida profunda, si se le coloca el audífono, incrementando en 40 decibeles, no va a llegar a alcanzar los sonidos del lenguaje para que pueda desarrollar el lenguaje hablado. Entonces, este audífono no le está dando la ganancia suficiente, ¿no? Para poder desenvolverse si su objetivo es que él hable. En este caso, estos niños necesitarían de un implante coclear. ¿Y qué es el implante coclear? Este implante coclear es un dispositivo que consta de dos partes, una parte interna, como la que se ve en la imagen, y una parte externa. La parte interna se coloca a través de una intervención quirúrgica donde tiene un receptor y electrodos. Los electrodos van a ingresar a la cóclea, aquí en la que parece la forma de un caracolito, ¿no? Van a ingresar a la cóclea y van a reemplazar la función que hacen las células ciliadas. Pues recordemos que las pérdidas profundas mayormente es donde están dañadas esta parte de la cóclea, ¿no? Entonces los electrodos van a transformar las señales acústicas en señales eléctricas para que estimule al nervio auditivo y el sonido pase hasta el cerebro y pueda ser procesado. Esa es la parte interna del implante coclear. Luego de la cirugía, se espera unas 4 semanas, un mes, para que la herida cicatrice, ¿sí? La herida cicatriza. Después de que cicatriza, se coloca la parte externa, que viene a ser la antena y el procesador del habla. La antena se pega al receptor que está dentro de la piel a través de un imán. Por eso es que se puede colocar, se coloca y se saca. El implante coclear, la parte externa, se saca para dormir y para bañarse. Pero la parte del procesador del habla es lo que se va a ir programando, ¿no? Ahí es donde los audiólogos van a ir viendo, incrementando las intensidades, subiendo de repente en las agudas, en las graves, todo va a depender de la pérdida de cada uno de los estudiantes. Pues recuerden que cada uno tiene su propia individualidad. Entonces, esta programación se va a ir cambiando durante el primer año, cada 3 meses, luego en el segundo año, cada 6 meses, y a partir del tercer año se va a ir programando de forma anual. Hay muchos modelos de implante coclear, es importante que los conozcan, pues todos tienen la misma función. Tenemos implantes cocleares como este modelo que es el más conocido, donde está la antena, un cable corto y el procesador del habla. Hay otros implantes cocleares donde está el procesador del habla adherido a un clip que se coloca en la ropa y tiene un cable más largo, con la antena que va pegada también en la cabeza. Otros implantes es donde está todo incluido en un solo aparato, como el que ven aquí. Aquí se encuentra la antena y el procesador del habla. Los nombres y los modelos van a ir cambiando dependiendo de las marcas, ¿sí? Todos los implantes cocleares funcionan también a baterías recargables y algunos también a pilas, como el que se ve acá.
No, hay algunos implantes cocleares, va a depender del modelo y del diseño, que pueden ser acuáticos, u otros que se les puede colocar un case, un dispositivo de protección para que puedan sumergirse y tener actividades acuáticas. No todos, como lo digo nuevamente, todo va a depender del diseño y de la marca. Ahora bien, entonces, ¿quiénes pueden usar implante coclear? ¿No? Aquí queremos recalcar esta parte para ir erradicando algunos mitos. Le va a dar mejor ganancia a las personas que tienen pérdidas auditivas profundas. Pues como vimos, recuerdan con el audífono no le daba la ganancia suficiente. Pero si tiene una pérdida profunda, como el caso que se ve en este audiograma, y se le coloca un implante coclear, el implante coclear va a incrementar, va a amplificar los sonidos y va a poder percibirlos dentro de la banana del habla, lo que le va a permitir generar un lenguaje hablado. Pero eso todo, o mejor dicho, los objetivos de este lenguaje hablado va a depender siempre de la edad del diagnóstico y de la edad de implantación, ¿sí? Es diferente cuando son implantados pequeños a cuando son implantados tardíamente. Muy bien. Entonces, cuando el niño recibe su implante coclear, va a pasar por diferentes etapas de la percepción auditiva. No es que llega con el implante y a la semana el niño ya está escuchando todas las palabras, ya está percibiendo todo, ya está hablando. No es así. Va a tener que pasar por ciertas etapas para poder llegar a la comprensión. La primera etapa es la detección, luego va a pasar a la discriminación, luego va a pasar a la identificación para finalmente llegar a la comprensión auditiva. Es aquí donde se va a generar el lenguaje hablado. Recordemos que tanto en oyentes como en personas con dispositivos electrónicos, para poder hablar, primero se debe comprender lo que está escuchando. Entonces, vamos a ir viendo uno de cada uno. La primera etapa es la detección. Esta es la capacidad que puede tener el niño para atender a la presencia o a la ausencia de los sonidos. Es cuando el niño está alerta a todo lo que está escuchando, ¿no? Si por ahí escucha un golpe de puerta, si escucha una voz, está comenzando a detectarlos. Luego va a pasar a la discriminación. En esta habilidad va a poder percibir si son similitudes o diferentes dos sonidos entre dos estímulos. Pueden ser palabras cortas con palabras largas, sonidos continuos con sonidos intermitentes o, por ejemplo, melodías, entonaciones, canciones. ¿Sí? Luego vamos a pasar a la identificación y el reconocimiento de las palabras. Aquí el niño va a comenzar a darle un significado a lo que está escuchando. Si nosotros le decimos sin ningún apoyo gestual y sin ningún apoyo visual la palabra pelota, el niño tiene que ser capaz de generar una representación mental en su cabecita de lo que es la pelota. Ahí vamos a darnos cuenta de que está comenzando a identificar. Luego va a pasar a la comprensión. En esta parte va a requerir de un grado del desarrollo del lenguaje para que pueda responder a las preguntas, pueda seguir instrucciones sencillas y más adelante pueda participar de las conversaciones. Muy bien, ahora vamos a ejemplificar todo lo que hemos estado escuchando a través de dos casos. Vamos a ver las proyecciones de estos dos casos basados en su edad de diagnóstico, ¿sí? Recordemos que todos los estudiantes sordos que usan sus dispositivos electrónicos, cada uno es diferente de acuerdo a sus características individuales, pero todo va a depender de la edad en que son diagnosticados y comiencen a utilizar sus dispositivos electrónicos. Vamos a ver el primer caso. Este caso es de un niño que tiene una pérdida auditiva neurosensorial profunda bilateral en ambos oídos, ¿no? Este niño es diagnosticado al mes de nacido
y comienza a usar los audífonos a los 3 meses. A esa edad se habilitó la vía auditiva. Estuvo acompañada por su terapia auditiva y la familia se empoderó, se informó y estuvo comprometida. Este niño recibe su implante coclear al año y 3 meses, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta con todo lo que hemos ido viendo, la edad auditiva de este pequeño está casi a la par de su edad cronológica, ¿no? Y eso va a repercutir en su desarrollo. Vamos a verlo. Entonces tienes que abrir una ficha, otra ficha. Cuéntanos, ¿qué tienes que hacer entonces? Tengo que abrir la ficha, Ya. Primero, abrir una ficha, después te toca a otra persona ¿y qué tiene que hacer la otra persona? y lo haces mal y mira, si hace así, falla, lo ves así, y después busca otro que sea igual y lo pone encima. A ver, entonces, primero, volteamos una ficha. Sí, Sí. Segundo, que le toque a otra persona que no sea tú. ¿Con una ficha? Sí, antes de que le toque a otra persona, ¿qué es lo que hace? No, tú tienes que abrir otra ficha. Buscamos otra ficha. lo pongo encima. Ya, y tenemos que buscar que son iguales. Sí. Muy bien. Tercero, Tercero, que le toque a otra persona. muy bien, le toca el turno a la otra persona. Sí. Y al final, No sé. ¿quién gana al final? ¿Quién tiene menos fichas o quién tiene más fichas? ¿Quién gana? El que tiene más fichas. Ah, bueno, yo le voy a preguntar a mamá. Mamá, entonces, ¿quién gana al final? Yo. Mamá, yo te pregunto, ¿quién gana al final? Gana el que tiene más fichas. ¿Qué dijo mamá? Él gana el que tiene más fichas. Muy bien, el que tiene más fichas. Muy bien. Listo, entonces. Bien, como podemos ver, este pequeño en el video ya tiene 4 años, ¿no? Ya ha generado su lenguaje oral basado solo en la audición, pues ya generó su atención auditiva. Si se percatan, no necesita mirar a los labios para entender lo que le están diciendo, ¿no? Ahora vamos a ver el caso 2. Perdón, antes de ver el caso 2, ¿qué proyecciones tenemos con este caso? El niño va a seguir desarrollando su lenguaje oral según su edad cronológica, pues va a estar casi a la par de sus pares oyentes. Y va a seguir desarrollando las áreas auditivas cerebrales para el procesamiento auditivo. Ahora bien, vamos a ver un caso 2. Este caso ya es de un joven, ¿no? De un jovencito que tiene la misma pérdida auditiva que el niño anterior. También tiene pérdida auditiva neurosensorial profunda bilateral. En este caso, el joven fue diagnosticado al año y medio. A los 2 años comenzó a usar audífonos, recibió acompañamiento de terapia auditiva. Igualmente la familia estuvo informada y comprometida. Pero él recibió a los 12 años recién su implante coclear, ¿no? Entonces, si bien es cierto, recién comenzó a habilitar su vía auditiva a los 2 años, recién a los 12 comenzó a escuchar, a percibir mejor los sonidos del lenguaje, ¿no? Recordemos que con el audiograma, los audífonos no dan la ganancia suficiente, ¿no? Cuando hay pérdidas profundas para el lenguaje, para los sonidos del lenguaje. Entonces, pero como estaba habilitado su vía auditiva a los 12 años, pudo lograr desarrollar el lenguaje oral, que es lo que vamos a ver ahora. Buen día a todos. Me llamo Luis Enrique Agreda Breno, nací sordo. Bueno, mi padre me compraron 2 audífonos para que permite usar, pero no tanto. Entonces, en 2009, a los 12 años, me operaron para tener implantes. Un invento muy maravilloso
para poder permitir escuchar hablar la voz y comprender lo que me dicen naturaleza para cosas. Pero yo seguí mis estudios, ingresé a la universidad y terminé la universidad, así que ya estoy oficialmente egresado de la carrera de ingeniería civil. Difícil, poquito. ¿Verdad? De tesis, hay poquito difícil. Pero no solo mi carrera, sino me gusta fotografía, modelamiento, astronomía, ciclista, muchas cosas que puedo hacer. Así que no te rindas, tú puedes nunca abandonar tus sueños, sigue tus pasiones y adelante. Ya sabe que hay quien tiene poca paciencia. Saludos. Buen día. Bien, como vemos el caso, este joven logró desarrollar el lenguaje oral porque habilitó su vía auditiva a los 2 años con sus audífonos, pero fue implantado a los 12 años, lo que repercute un poco de repente en la prosodia, ¿no? En su entonación del voz. ¿Perdón? Buen día a Ya. todos. Pero sus proyecciones es que él sigue continuando con su desarrollo del lenguaje oral, se sigue desenvolviendo activamente a través de la información acústica. Ha logrado desarrollar su entorno, todo por la vía auditiva. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Muchas gracias por su... Muy bien, entonces, estas son algunas sugerencias para tener en cuenta cuando tenemos estudiantes diversos dentro de las instituciones educativas y dentro del aula, el salón de clases. Algunas de las sugerencias cuando hay, en este caso, un estudiante que utiliza implante o audífono, y creo que también son estas sugerencias también se pueden dar con los estudiantes usuarios de lengua de señas, y es que el docente, el profesor, evite hablar de espaldas al alumno. Siempre es importante que utilicemos todos los recursos no verbales posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que como el estudiante sordo es muy visual, aprende también mediante ese sentido. Todo lo que nosotros hablamos utilizando, el que el docente hable, utilizando los recursos no verbales, utilizando gestos, utilizando todo su cuerpo, va a ayudar a que pueda comprender mejor este estudiante. El uso de material concreto también es muy importante. A veces, cuando están recién aprendiendo a comprender las palabras, nosotros tenemos que agenciarnos de estos materiales concretos, porque poco a poco va a ir desarrollando sus habilidades lingüísticas y ya no va a ser necesarios los objetos reales, pero después va a ser necesario de repente algunas figuras o algunas fotos. Debemos promover siempre la interacción y la participación de este estudiante junto con sus compañeros. Basándonos en que estamos en un modelo inclusivo, pues tenemos que propiciar el que el estudiante se sienta con autoestima elevada para que él pueda participar junto a sus compañeros y sentirse de esa misma manera también parte de ese grupo de estudiantes. Conocer también qué nivel de percepción auditiva, en el caso de los estudiantes usuarios de implante o audífono, qué nivel está. Ya ha explicado la docente anterior que el implante y el audífono en este caso no es mágico. No es de que hoy día lo implantan y mañana ya va a comprender todo el lenguaje oral, todo lo que le dicen. Va por etapas. Entonces, si tenemos un estudiante que sabemos o conocemos que recién ha sido implantado, no podemos todavía esperar que él nos esté comprendiendo el lenguaje oral. Tiene que ir poco a poco, ¿sí? Al igual también que un estudiante usuario de la lengua de señas que recién está inmerso en este aprendizaje, no podemos esperar que nos comprenda todo. Entonces tenemos que ir adaptándonos poco a poco a este nivel de aprendizaje en el que está cada estudiante.
Por eso es importante conocer también, por dos razones. Para no frustrarlo, para que no se sienta mal porque le estamos exigiendo más de lo que en ese momento le es posible, y también para no limitarlo, porque de repente podemos darle mayor aprendizaje, mayores estrategias, y le estamos dando poco de lo que él necesita. En cuanto al espacio físico, a la ubicación que es necesario que este estudiante tenga, pues es mejor que se ubique siempre en los primeros lugares, frente al docente o a una distancia corta, y que se manejen en grupos pequeños, ¿sí? De 20 o menos estudiantes. Lo mejor es también que el estudiante pueda estar lejos de las distracciones, de las conversaciones, de una ventana que dé a la calle, ¿sí? Porque también se puede distraer. Entonces, en el caso también de los estudiantes con implante o audífono, pues podremos tal vez anexar o poner en el salón de clases, pues paneles con materiales que hagan que no se sienta tanto eco, ¿sí? Cuando uno utiliza implante coclear o audífono, es importante que reciba la estimulación auditiva clara. Y cuando hay mucho eco, se distorsiona esta señal. Entonces, si se fuera posible, el poder poner paneles de material acústico como es el Tecnopor, en el caso de estos estudiantes. Es necesario también, y es algo que se piensa, en que los estudiantes usuarios de audífono o implante no pueden llevar estos dispositivos al recreo, ¿sí? O tenerlos todo el tiempo, o incluso en las actividades de educación física. Pues no, mientras más tiempo estén usando estos dispositivos, porque han elegido pues tener este tipo de comunicación, pues entonces tienen que llevarlo todo el tiempo. Tal vez las personas que acompañamos en la institución educativa es necesario que siempre observemos. Hay un sistema de luces que tienen estos dispositivos en el cual nos podemos dar cuenta si están o no están funcionando. Ya hemos dicho que cuando recién se implanta un niño, recién está utilizando un audífono, también en el caso de los audífonos, o se implantan en el caso de los implantes, pues ellos pueden ser que todavía no se estén dando cuenta si está funcionando o no su dispositivo. Pero nosotros sí podemos darnos cuenta por el sistema de luces que hay. Tampoco hay que temer que se les van a dañar, si es que se le caen, etc. Pues ahora también hay seguros de audífonos, en los cuales si es que se le cae de la oreja, pues queda colgando con este seguro, que es una pita, ¿sí? En que va también abrochado a la ropa y se lo puede volver a colocar sin problemas. En cuanto a la adaptación curricular, ¿sí? Esto es en general para todos aquellos estudiantes con discapacidad auditiva. Y pues que en caso sea necesario, sí se pueden hacer modificaciones para facilitar el acceso del aprendizaje. Estas adaptaciones, esas modificaciones son de acuerdo a las características de cada estudiante. Pero en ningún momento se trata de reducir los contenidos, sino de que brindemos este contenido presentándolo de una manera que el niño lo entienda en toda su dimensión. Si vemos que no está comprendiendo las señas, no está comprendiendo el lenguaje, pues busquemos, ¿sí?, la forma en la cual pueda tener más ayudas visuales o podamos ser más gestuales para que ellos nos puedan comprender. Todo tiene que ser en base a las características de cada estudiante. ¿Qué es lo que necesita? Podemos también mejorar la comprensión de los estudiantes sordos brindándoles siempre experiencias prácticas.
¿Qué más que aprender siempre motivado? Siempre con que nosotros hagamos esa experiencia. Los estudiantes deben tener experiencias prácticas, es decir, experimentos, algo que ellos puedan hacer de manera más concreta para que todo este aprendizaje ellos lo puedan adquirir. Si no están motivados, si no quieren, si se sienten desalentados, muy difícil va a ser que ellos puedan acceder al aprendizaje. Si es posible, podemos escribir también fechas, apuntes o palabras relevantes, importantes, para que el estudiante se sienta situado en el tema. A veces solamente basta escribir el título de lo que va a tratar el docente para que ellos puedan saber de qué se trata lo que va a venir. Usar, como ya dijimos, bastantes pistas visuales o lenguaje corporal. Pero también recuerdan que en el taller anterior hablamos de justamente esta mezcla de diferentes casos, de diferentes características que se unen a la discapacidad auditiva. Y pues, ¿qué podemos hacer mientras este lenguaje, cualquiera que fuera, ya sea la lengua de señas o el lenguaje oral, mientras se dé? ¿Qué podemos hacer para que este estudiante evite de manera duradera estar incomunicado? Recuerden que la privación lingüística hace o tiene excesivas consecuencias en el desarrollo afectivo, social, cognitivo de los estudiantes. Ellos necesitan un sistema de comunicación para no sentirse frustrados, para no sentirse excluidos dentro de sus compañeros. Pues bien, entonces, para esto podemos agenciarnos de los sistemas aumentativos y o alternativos de comunicación. ¿Y qué son estos? Son unas formas de expresión diferentes al lenguaje y que tienen por objetivo aumentar, ¿sí? Por eso se llaman aumentativos, y por otro lado, compensar en el caso de los alternativos. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes sordos, pero también autistas, ellos, por estar dentro del espectro autista, algunos no llegan a comprender de buena manera o de una manera adecuada el lenguaje. Y en ocasiones tampoco llegan a tener lenguaje oral. Entonces, para ellos es una alternativa también estos sistemas. Y son usados para mejorar la percepción, la comprensión, el análisis y posteriormente la recuperación en la expresión. Bueno, entonces, ¿para quiénes se usan? Se usan para las personas con discapacidad auditiva, pero también se usan para aquellas poblaciones de niños, de estudiantes que tienen factores de riesgo asociados, ¿sí? Como en el caso de los que tienen déficit intelectual, autismo o trastorno del lenguaje, retrasos del lenguaje o alguna afasia adquirida. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Estos sistemas aumentativos son, algunos los hemos puesto aquí, que más o menos agrupan todos estos ejemplos. Los pictogramas, la comunicación bimodal, los PECs, la escritura también y la palabra complementada. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Tenemos las ayudas visuales y los pictogramas. ¿Qué son? Al principio habrá estudiantes que no pueden comprender algún pictograma o alguna figura. Entonces es necesario, tal vez para ellos, que les podamos enseñar los objetos reales. Posteriormente van adquiriendo diferentes habilidades y ya no necesitamos los objetos reales, sino fotos de los objetos reales. Después este estudiante va adquiriendo mayor habilidad y ya no necesita objetos reales ni fotos reales, ya necesita representaciones de los objetos.
Y esto ya vendría a ser algo más abstracto, que son los pictogramas. ¿Cómo podemos utilizar entonces los pictogramas? Los podemos utilizar combinando diferentes estrategias. Otra de las estrategias es la comunicación bimodal. ¿Y qué es esta comunicación? Pues es aquella estrategia también que se utiliza de manera simultánea signos y palabras. ¿Sí? Esta comunicación bimodal no es la lengua de señas, porque sabemos que la lengua de señas tiene otra estructura sintáctica dentro de sus oraciones. El lenguaje bimodal es un gesto más una palabra del lenguaje oral. Es decir, siempre se habla al mismo tiempo que se utiliza el gesto. Y esta estructura de las oraciones es la misma que el lenguaje español, el idioma español, perdón. ¿Sí? Entonces, con esta estrategia no estamos enseñando LSP, no estamos enseñando lengua de señas, estamos apoyando, ¿sí?, la misma estructura del español con una palabra y un gesto a la misma vez. Por ejemplo, nosotros queremos enseñarle al niño a decir o a comprender la oración. Él toma agua. Como vemos aquí, la palabra él, al mismo tiempo que vamos diciéndola, vamos haciendo el gesto o el signo de él. Toma agua. Como vemos, cada signo corresponde a una palabra tanto escrita como una palabra también dicha. Vemos que conserva la estructura del español. Entonces, en ningún momento esto es lengua de señas. Sí se utilizan algunas señas de la LSP, pero también se pueden utilizar otros símbolos, otros signos que el profesional o el especialista o el docente puede utilizarlos. Vemos entonces a continuación. Bien, Diego, vamos a ver, ¿ya? Un video. ¿Quién? ¿Quién es? El abuelo, muy bien. El abuelo, ¿qué hace? Compra. Compra. Muy bien. Entonces, el abuelo compra. Compra, muy bien. Compra. ¿Qué compra? ¿Qué? ¿Qué es eso? El periódico. El periódico, muy bien. Vamos a poner, toma. El periódico. ¿Con qué? Diego, ¿con qué? Con plata, con dinero, muy bien, con dinero. Con dinero. ¿Dónde, Diego? ¿Dónde? ¿Dónde? Bien, en el supermercado. Muy bien. En el supermercado. ¿Para qué? Para leer. Leer. ¿No es cierto? Para leer. Muy bien. Vamos a poner. Ahora, dímelo tú. Tú dime toda la oración. El abuelo compra el periódico
con plata en el supermercado para leer. Muy bien. Entonces, como hemos visto en el video, en ningún momento se deja de decir la palabra junto al signo o al gesto. Y la oración sigue la sintaxis, la gramática del español. Otro sistema alternativo es la escritura. También es una buena estrategia para lograr reemplazar en algunos casos el que los niños pues no utilicen el lenguaje oral, o también en el caso de la otra diversidad también de estudiantes sordos es una herramienta importante para desarrollar la comprensión. Ahora hablemos de la palabra complementada. La palabra complementada es que, ¿qué pasa? Que en muchos casos la lectura labial no es suficiente. Hay algunas familias de estudiantes sordos que optan por el sistema de leer los labios para poder comprender al interlocutor. Pero, ¿qué pasa cuando este interlocutor se encuentra un poco lejos de su campo visual y vemos que algunos fonemas, algunas letras, son parecidas al momento de pronunciarlas? Por ejemplo, la B con la M, la T con la D, la N con la L. A simple vista podrían hacernos equivocar. ¿De qué se trata? Entonces, la palabra complementada es un conjunto de 8, ¿sí? De 8 configuraciones de mano, en los cuales se utilizan en diferentes partes de la cara, en diferentes lugares de la cara, dependiendo de la consonante con la cual va acompañada la vocal. Y sirven como apoyo visual para la lectura labial. De esta manera, el estudiante sordo puede observar los labios del interlocutor, pero con esta ayuda visual puede darse cuenta si están haciendo una M o si están haciendo una L o una N. También existen los sistemas alternativos para sordociegos. Tenemos también en las aulas estudiantes que tienen una comorbilidad y son sordociegos. Entonces, en el taller anterior también hablamos sobre los estudiantes con algún síndrome, y está el síndrome de Usher, en el cual hay toda esta mezcla, ¿no? Que el estudiante puede tener pérdida auditiva y también pérdida visual. Entonces, ¿cuáles son los sistemas adecuados para este tipo de diversidad? Los sistemas alfabéticos y no alfabéticos. Los sistemas alfabéticos son aquellos que utilizan la dactilología o el deletreo en la mano del estudiante, ¿sí? Entonces, el estudiante a través de la mano, a través de la parte táctil, ¿sí? Puede discriminar y puede entender, comprender de qué se está hablando o de qué se está diciendo. Y también existen los sistemas no alfabéticos. ¿Qué quiere decir? Que utilizan los recursos también que en algunos estudiantes, pues, puede ser que su discapacidad auditiva o discapacidad visual todavía no sea profunda. Entonces utilizamos los gestos o los símbolos o los signos muy cerca a ellos, dentro de su campo visual, y ellos pueden discriminar en ese sentido también las palabras mediante las señas. Ahora, ¿qué materiales y recursos podemos utilizar también? Tenemos entonces, con la ayuda de los pictogramas, el sistema de comunicación por intercambio de imágenes. Este es un sistema que se utiliza cuando hay todavía en sus inicios la comprensión del lenguaje, y la comprensión del lenguaje como base para poder intercambiar
para poder pedir o para poder mostrar. El estudiante utiliza un pictograma, el cual entrega a la otra persona para que a su vez pueda darle el objeto que quiere. Suponiendo que el estudiante quiera un lapicero, agarra la figura del lapicero, se la entrega a la persona y la persona le entrega el objeto que quiere. ¿Sí? Esto pasa mientras puedan ellos desarrollar tanto su comprensión a nivel visual como su comprensión a nivel oral también. Las agendas visuales también se utilizan con pictogramas o con fotos y son la estructuración de todas las actividades que se va a hacer dentro del salón de clases. Algunos estudiantes pues todavía no comprenden qué es lo que va a pasar después, qué es lo que viene o por qué es que ahora tengo que salir al recreo y cuándo es el momento de regresar. Entonces la agenda visual es una organización de la rutina, desde lo primero que vamos a hacer hasta la salida. El estudiante sordo, como puede comprender los pictogramas y las figuras en ese orden, ya no se va a sentir tan perdido, se va a sentir que es un apoyo y que fácilmente pueda seguir lo que todos están haciendo. Otras de las barreras que presentan los estudiantes es que tienen poca comprensión de las instrucciones que da el docente, de las instrucciones que les da para realizar los trabajos dentro del aula, las hojas de trabajo o el trabajo en grupo. Podemos facilitarle esta comprensión utilizando también pictogramas, utilizando figuras. ¿Y qué son estas agendas de trabajo? Son la secuencia de lo que van a hacer dentro de esa actividad. Suponiendo que tengan que cortar figuras, ubicar en donde corresponde y pegarla. Pues bien, con pictogramas podemos ayudar. Un pictograma de recortar, un pictograma de mirar, un pictograma de correspondencia o relación y un pictograma de pegar. Así facilitamos la comprensión de nuestro estudiante. Otros de los recursos es la agenda de actividades diarias. Por decir, el estudiante no comprende qué días tenga que traer tal o cuales cuadernos, o qué día van a hacer una actividad de paseo, qué día tiene que venir con uniforme, qué día tiene que venir con su buzo. Haciendo un calendario de actividades semanales, puestos por día, el estudiante va a estar más ubicado. Vamos a poder anticiparle las actividades y él también se va a sentir muchísimo más parte del salón. Las historias sociales. Este es un recurso también visual que se utiliza para explicar al estudiante cuáles son los pasos a seguir para cumplir una tarea. Suponiendo, nosotros enviamos al estudiante a que pueda pedir una hoja de papel a la secretaria. Podemos ejemplificar con pictogramas, con figuras, cuáles son los pasos a seguir. Muy bien, vas a la secretaría, saludas, pides un papel, ¿cómo lo puedes pedir? Agradeces, regresas al salón. ¿Sí? Esa es una historia social en la cual hay pasos para poder hacer una actividad. Esto también se utiliza para normas, ¿sí? De respeto entre todos los estudiantes, entre la comunidad educativa. Cuando me invitan a algo, yo tengo que agradecer. ¿Y qué es lo que digo? Gracias. Cuando alguien comete un error, tengo que pedir disculpas. ¿Qué es lo que digo? Discúlpame, por favor, etcétera. Estas son las historias sociales. Y ya como para terminar, tenemos el recurso también visual de las tarjetas de comprensión del lenguaje. Tenemos que estimular al estudiante en poder comprender, discriminar conceptos un poco más abstractos, cada vez ayudarle a que su pensamiento pueda ser de mayor comprensión. Y para eso se necesita diferentes habilidades lingüísticas también.
como las habilidades de comprender pertenencia, no pertenencia, categorías, descripciones, porque para hacer una adivinanza uno necesita saber describir. Estas habilidades también las podemos desarrollar con el uso de este tipo de tarjetas, en los cuales puede el estudiante mirar y ver cuál sirve para beber, cuál sirve para sentarse, cuál no sirve para pintar. Sí, vamos desarrollando ese pensamiento lógico tan importante para todas las personas en sociedad. Otra de las grandes barreras también que tienen nuestros estudiantes es de que tienen poca comprensión de textos. Entonces, ayudarlos con pictogramas, con figuras dentro de los cuentos que les leemos, ayudan mucho a que él pueda comprender detalles, pueda comprender cuáles son los personajes y hasta pueda comprender el tema. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestros cuentos podrían estar también pegados diferentes pictogramas o darles cartillas como esta para que ellos puedan comprender el sentido del cuento y de la historia. Poco a poco van a ir incrementando sus habilidades lingüísticas. En un momento comenzaremos con el recurso como este de los mapas conceptuales, pero utilizando figuritas, ¿sí? Utilizando pictogramas. A la vez que el niño va evolucionando, va creciendo, va desarrollándose, va madurando, esto ya no va a ser una ayuda con pictogramas, pero también podemos utilizar palabras escritas. Pero siempre visual, lo más visual posible para que ellos logren comprender el sentido de lo que se dice. Si vamos a hacer una historia o es el curso de historia en el cual hay que contar cómo pasaron los sucesos en el Perú, pues podemos hacer un mapa conceptual. ¿Sí? Una secuencia de acciones utilizando pictogramas, utilizando figuras. Posteriormente se puede utilizar ya el lenguaje escrito. Muy bien, entonces reiteramos nuestro agradecimiento por su atención, por su presencia. Como equipo SAEP-DA, nos pueden escribir por favor a este mail para cualquier consulta, cualquier sugerencia.